Muy bien, quiero compartir la palabra. Si ustedes me permiten, voy a tratar de correr porque necesito aprovechar los minutos que tengo y tengo mucho para compartir, pero necesito terminar hoy este mensaje que no pude terminar la semana anterior y estoy seguro que el Señor quiere bendecirnos mucho. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana anterior? A ver, déjenme ver sus manos. ¿Se llevaron algo, recibieron algo del Señor? Sí, muy bien. Así que estoy seguro que hoy vamos a completar esto. Bueno, no estoy seguro si lo vamos a poder completar, pero estoy seguro que lo vamos a intentar. Muy bien, empezamos a hablar acerca del pacto, ¿verdad? Renovando el pacto le llamamos, tratando de entender un poco qué es un pacto, la diferencia entre un testamento y un pacto. Y entendimos que el testamento tiene que ver con algo que nosotros recibimos sin hacer absolutamente nada. Sin embargo, el pacto tiene que ver con una alianza donde nosotros no solamente recibimos, sino que estamos completamente comprometidos en ese pacto y con lo que está pasando. Así que entendimos entonces de qué se trata esto, los tipos de pactos y cómo Dios se conoce en la palabra como un Dios de pacto. Entendiendo que por todas las generaciones Dios ha hecho pacto con diferentes hombres, con diferentes familias, con diferentes pueblos, con diferentes naciones. Y cada vez que Dios hace un pacto tiene un propósito puntual y ese propósito rige toda la humanidad, rige las épocas, rige la estructura humana y rige aún la relación de Dios con los hombres. O sea, Dios es un Dios de pacto. Estudiamos un poco Génesis capítulo 17 para tratar de entender cómo fue ese pacto que Dios hizo con Abraham, donde Dios le cambia el nombre a Abraham, le hace una triple promesa. Usted se acuerda, donde Dios le dice a Abraham, te voy a hacer padre de muchedumbres, cuando le cambia el nombre, y Dios le dice, te voy a dar una gran descendencia, y a ti y a esa gran descendencia los voy a hacer entrar en la tierra que yo les prometí, la tierra de Canaán, esa tierra prometida, y después de eso yo les aseguro, les prometo que yo voy a ser el Dios tuyo y voy a ser el Dios de tu descendencia. Una triple promesa que Dios hace para Abraham, para sus hijos, para su descendencia, para toda la nación de Israel. Y en medio de ese contexto donde Dios está realizando un pacto con Abraham, donde Dios le promete a Abraham lo que va a pasar a causa de ese pacto, Dios demanda una señal de Abraham y de todos sus descendientes, y esa señal era la señal de la circuncisión, ¿verdad? Así que entendimos un poco cuál era la importancia, la necesidad de que el pueblo estuviera circuncidado, los riesgos de no haberse circuncidado. Y en medio de todo esto es impresionante entender en la Escritura lo que ocurre tantos años después. La palabra dice que los israelitas estuvieron 430 años en esclavitud en Egipto. Después de eso Dios manda a Moisés a Egipto, Dios libera a Egipto con una mano poderosa. Y cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, a causa de su rebeldía, a causa de la dureza de su corazón, y una de las cosas importantes que entendimos es que los 40 años de Israel en Egipto, en el desierto, no fueron 40 años de bendición, fueron 40 años de castigo. O sea que a causa de la dureza de su corazón, a causa de la rebeldía de su corazón, a causa de su desobediencia delante del Señor, entonces a ellos les tocó estar 40 años dando vueltas en ese desierto. La cosa más importante de todo esto es que todos los varones que nacieron durante esos 40 años, la palabra declara que no fueron circuncidados. Así que se formó toda una nación con un montón de hombres que fueron naciendo y que fueron creciendo en medio del desierto, experimentando lo que llamamos la gracia de Dios, pero una gracia bajo castigo, dijimos. Era el castigo que ellos estaban recibiendo, pero todavía Dios les extendió la gracia, la misericordia, cuidó de ellos, les protegió, les proveyó, les dio todo lo que ellos necesitaron. Así que era una gracia bajo castigo, porque Dios cuidó de ellos, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que ellos estuvieran en una tierra que fluía leche y miel, que ellos hubieran entrado a la tierra de la conquista, a la tierra de la promesa, y a causa de la desobediencia les tocó 40 años en el desierto, donde experimentaron la gracia de Dios, pero donde todos los hombres que nacieron no fueron circuncidados. Así que llega un momento, Josué capítulo 1, después de que Moisés muere, Dios habla con Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, yo te he llamado para que tú pases este Jordán, tú y todo este pueblo. Y la instrucción de Dios a Josué era primeramente que antes de que ellos pasaran a la tierra prometida, antes de que ellos entraran a conquistar la tierra, antes de que ellos empezaran a pelear, antes de que ellos entraran a la temporada que venía, que era una temporada de guerra, dijimos,
Dios estaba demandando que ellos se circuncidaran nuevamente. O sea que Dios convivió con el pueblo durante 40 años. Dios convivió con un pueblo sin pacto durante 40 años. Y dijimos que en el desierto alguien puede convivir sin pacto, pero en la guerra, que era lo que venía para ellos, será imposible sobrevivir sin pacto. Porque en la guerra ellos necesitaban la protección de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, y se iban a enfrentar a grandes gigantes. Y no había manera de enfrentar gigantes y vencerlos si no tenía la señal del pacto, que era la circuncisión. ¿Están conmigo? Así que ahí nos quedamos la semana pasada tratando de entender un poco de qué se trataba todo esto y todo lo que el Señor estaba ministrando en nuestro corazón. Dice la palabra que ellos participaron de la Pascua, celebraron la Pascua, así que ahí nosotros participamos de la cena, renovamos nuestro pacto con el Señor. Y llegamos al próximo capítulo de esta historia donde nos preguntamos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver toda esta circuncisión y todo este pacto y todo lo que Dios hace con Abraham? ¿Qué tiene que ver todo este montón de fiestas y de cosas, de rituales que Dios establece y que Dios demanda? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy en día? Y quiero que sepas que hay algo claro en la palabra, y es que en medio de la temporada del pacto, del testamento, del tiempo en que tú y yo nos encontramos, no existe más una demanda de Dios sobre nosotros a que circuncidemos nuestro cuerpo, sino que la demanda de Dios es para que usted y yo circuncidemos nuestro corazón. Así que necesitamos entender eso un poco hoy. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la demanda del Señor? ¿Cuál es la expectativa de Dios? ¿Y cómo nosotros podemos cumplir eso? Así que hay demasiado que recorrer. Le pedí al Señor que me diera gracia para poder predicar corto y bueno, ahora estoy en más aprietos todavía. Muy bien. Hebreos capítulo 7 y capítulo 8 comienza a narrar algo muy impresionante, muy importante. Y yo no voy a poder leer todo esto porque tendría que leer el capítulo 7 de Hebreos completo. Solo voy a leer algunos textos de Hebreos capítulo 8. Pero lo que comienza a pasar es Dios estableciendo este nuevo pacto y Dios dando claridad al pueblo de qué se trataba este nuevo pacto. Y Dios comienza a establecer que este pacto tenía dos características. Quiero que lo escuche. Era un pacto nuevo y era un pacto mejor. Era un pacto nuevo y era un pacto mejor. Así que yo me pregunto, ¿por qué razón Dios está hablando de un pacto mejor cuando ha vivido toda la vida, cuando ha establecido toda la vida diferentes pactos con diferentes hombres, con diferentes lugares, con diferentes pueblos, y ahora Dios está hablando y está diciendo que está estableciendo un pacto que es nuevo y un pacto que es mejor? Quiero que sepas que aunque Dios comienza a hacer este pacto con Israel y con su propio pueblo, hay algo interesante en la palabra, y es que Dios dice que Él hace este pacto con la casa de Israel y hace este pacto con la casa de Judá. Así que Dios está hablando de dos pueblos, Dios está hablando de dos grupos de personas, y cada uno de nosotros, todo el pueblo gentil, todo el pueblo que no es parte de la nación de Israel, está incluido dentro de ese pacto cuando Dios dice que está haciendo un pacto con la casa de Judá. Es interesante porque una de las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel es que Él los iba a juntar a todos y que Él los iba a traer de lejos y Él les iba a volver a dar la tierra y Él iba a volver a establecerlos en el lugar donde les había prometido. Y hace algunos años atrás eso pasó. En el año 1940, cuando Israel se declara como nación en la ONU y frente a todas las naciones de la tierra, lo que pasó fue que Dios comenzó a traer a todos los israelitas desde todas las naciones de la tierra, les entregó su tierra nuevamente, los volvió a establecer como una nación, y parte del cumplimiento de esta promesa y del pacto que Dios había hecho comenzó a verse en la existencia humana. Lo interesante de todo esto, familia, es que la tribu de Judá quedó completamente dispersa en todas las naciones de la tierra y se mezcló con todos los pueblos de la tierra. De manera que cuando el Señor está diciendo, yo estoy haciendo un pacto con la casa de Israel, está hablando de los israelitas, de su pueblo, de la gente que Él mandó a circuncidarse. Cuando Dios dice estoy estableciendo un pacto con la casa de Judá, claro que está hablando de la tribu de Judá, pero en ese pacto nos incluye a todos nosotros también.
a todos los gentiles, a todos los que cuando miramos a Cristo recibimos la promesa a causa del pacto con Abraham. Estamos incluidos dentro de lo que el Señor está hablando. De manera que cuando estamos hablando de un nuevo pacto, no estamos hablando solamente de lo que Dios hace con Israel o de la promesa de Dios con Israel, sino que este nuevo pacto, alabado sea el nombre del Señor, nos incluye a ti y a mí. Y eso habla de la redención y eso habla de la bendición del Señor, porque dos características puntuales por las que este nuevo pacto es mejor. Te dije que este pacto tenía dos características, que es nuevo y que es mejor. ¿Por qué mejor? Es mejor, número uno, porque es un pacto para siempre. Eso implica que nunca más va a haber necesidad de otro pacto. Es una cosa interesante lo que pasaba en la Escritura. Usted recordará aquel día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde hacía el sacrificio del macho cabrío, donde cortaba las partes, donde derramaba la sangre. Dice que había un macho cabrío que era cortado, otro macho cabrío sobre el que ponían todos los pecados y era enviado afuera. Cuando eso pasaba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez en el año. Ese era el día de la expiación. Era un día muy importante, era el día más importante para los israelitas. Pero sabes que había algo muy interesante. Aguántame por unos minutos, ahorita arranco. Estoy enseñando porque necesito poner un fundamento para lo que vamos a entender en unos minutos. Había algo muy interesante y es que cuando Dios establece esto, cuando ellos empiezan a vivir esto, la importancia de este día de la expiación para los israelitas es que este día era el día donde ellos recibían el perdón por los pecados y era el día donde ellos sabían si Dios los perdonaba y Dios iba a extenderle misericordia y Dios iba a estar con ellos por el resto del año o no. Desde que esto fue establecido, estamos hablando de unos 3.500 años aproximadamente, desde que esto fue establecido hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y en medio de todo ese tiempo, la historia bíblica, todos los escritos bíblicos y israelitas y demás, establecen que cada año los israelitas experimentaron el perdón del Señor durante 3.000 años, 3.500 años, excepción de solamente 2 veces en toda esa historia, en toda esa cantidad de años, solamente 2 años Dios les dijo: yo no les perdono, yo no extiendo gracia, pero en 3.000 años, cada año ellos vieron la gracia, la misericordia, el perdón de Dios renovado, hasta que llegó un momento puntual en la historia de la humanidad, y ese momento es el momento cuando el Cordero Pascual, el Cordero inmolado, el gran yo soy, Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Emmanuel, Dios con nosotros, el que se hizo carne, que dice la palabra que murió en la cruz del Calvario como el Cordero perfecto inmolado. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Ocurre algo muy interesante, porque a partir de ese momento los israelitas continuaban haciendo sus sacrificios, matando sus machos cabríos, entrando a eso que ellos entendían como lugar santísimo, que ya no lo era, haciendo todo su ritual, matando con sangre y haciendo todo. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que a partir de ese momento nunca más Dios extendió perdón, ni gracia, ni misericordia por el macho cabrío, por la sangre derramada, por los rituales de los sacerdotes, por la entrada a ese lugar que ellos conocían como lugar santísimo. Nunca más el Urim y el Tumim funcionaron para que ellos supieran que Dios les estaba perdonando. Nunca más se experimentaron la gracia, la misericordia y el perdón de Dios a causa de todos los rituales y de todos los sacrificios que ellos estaban acostumbrados a hacer, porque a partir de ese momento Dios estaba estableciendo lo que Hebreos habla, que es un pacto que es nuevo y es un pacto que es mejor, y ese mejor pacto es un pacto que se establece de una vez y para siempre. La segunda característica de este pacto que es mejor es que es un pacto establecido sobre la persona de Cristo. O sea que esto no se establece sobre una idea humana, esto no se establece sobre otra persona, sobre otro sacerdote, se establece sobre Cristo mismo, y esto da la garantía de que este pacto es mejor, está por encima de todo lo demás que se había podido hacer, y da la garantía de que no se va a invalidar en ningún momento. Usted está conmigo en esta mañana. Hebreos capítulo 7 habla de la diferencia del sacerdocio de Cristo con el sacerdocio arónico. Así que dice que todos los sacerdotes que vivían en la tierra eran sacerdotes de acuerdo al orden de Aarón, y dice que Cristo fue un sacerdote de acuerdo al orden de
Melquisedec, algunos de ustedes se acuerdan de esa historia, y lo que está hablando es precisamente que el sacerdocio arónico representa un sacerdocio terrenal, un orden terrenal, pero el sacerdocio de Melquisedec representa un sacerdocio celestial y espiritual, de manera que todos los sacerdotes que eran sacerdotes de acuerdo al linaje de Aarón y al orden de Aarón, eran sacerdotes que representaban los rituales de la tierra. Sin embargo, Cristo no estaba representando la tierra, estaba representando el cielo. Por tanto, es un sacerdocio mucho mayor, mucho más excelente y mucho mejor. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que cada uno de estos sacerdotes era hombre, y por cuanto era hombre también pecaba. Así que el día de la expiación, cuando él iba a ofrecer el sacrificio del macho cabrío, iba a entrar a ese lugar santísimo, a ofrecer su vida y a pedir perdón por los pecados del pueblo. Dice la palabra que antes de ofrecer el sacrificio y de pedir perdón por los pecados del pueblo, tenía que pedir perdón por sus propios pecados. Tenía que ofrecer un carnero por sus propios pecados, porque él mismo, siendo hombre y habitando en un cuerpo de carne, también era un hombre pecador. Así que él tenía que venir a matar el cordero, ofrecer sacrificio, derramar sangre por los pecados de él, y después entonces hacer todo el ritual del macho cabrío y ofrecer la sangre por los pecados de todo el pueblo. Sin embargo, Hebreos dice, la escritura declara que el sacrificio que hizo Jesús fue de aquel cordero inmolado, santo, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Dice la palabra, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Era un cordero santo, un cordero que nunca pecó, un rey que nunca pecó. Era el Dios hecho carne, sin impresionante. Dice la palabra que cada vez que un sumo sacerdote moría, uno de los sumos sacerdotes que venía de acuerdo al orden de Aarón, otro tenía que tomar su lugar. Así que cuando Aarón murió, el hijo de Aarón se convirtió en el sumo sacerdote. Cuando el hijo de Aarón murió, el nieto de Aarón se convirtió en el sumo sacerdote, porque una sola persona no tenía la capacidad para perdonar los pecados de todo el mundo, de todo el pueblo, para siempre. Uno moría y tenía que venir otro en su lugar. Sin embargo, lo que dice Hebreos, lo que establece Hebreos, lo que establece la Biblia, es que cuando Cristo vino no hizo falta otro sacerdote. Él se convirtió en nuestro mayor sacerdote, en nuestro sumo sacerdote, en el sumo sacerdote por excelencia, que en el momento en que Él murió como ese cordero inmolado no hizo falta más cordero, en el momento en que Él derramó la sangre no hizo falta más sangre, y en el momento en que Él se convierte como un sumo sacerdote, nunca más hizo falta otro sumo sacerdote. Déjeme saber si está conmigo. Muy bien. Jeremías capítulo 31, por favor. Vamos a ir ya calentando los motores. Jeremías capítulo 31. ¿De qué se trata entonces este nuevo pacto? Entendemos en la palabra, en el libro de Hebreos capítulo 7, capítulo 8, habla de cómo Jesús está estableciendo un nuevo pacto. Dios está estableciendo un nuevo pacto. Un pacto que es nuevo, un pacto que es mejor. Pero ¿de qué se trata este pacto? Quiero que leamos algunos textos aquí. Jeremías 31, versículo 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Tremendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Déjeme leer este texto que está en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Muy bien. Jeremías y Ezequiel, los dos nos están dando una idea de lo que se trata este nuevo pacto. Y está hablando claramente de algo que no tiene que ver con un ritual externo. Está hablando de algo que no tiene que ver con una circuncisión externa. Está hablando de algo que no tiene que ver con una ley siendo establecida afuera.
está hablando de algo que está pasando adentro, en el interior del hombre, donde Dios dice que Él va a escribir su ley en la mente y en el corazón. O sea que ahora Dios está mirando algo nuevo, algo diferente, y este nuevo pacto que está siendo establecido tiene algunas implicaciones puntuales que yo quiero que exploremos. Y voy a intentar no demorarme mucho en esto, pero es importante. Porque hay algunas promesas, hay algunas bendiciones, hay algunas cosas puntuales que Dios establece cuando habla de este nuevo pacto. Sígame por un momento. Lo primero que Dios habla es acerca de algo que se llama regeneración. La regeneración es el concepto del nuevo nacimiento. Usted se acordará en aquella historia cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, aquel hombre que era un maestro de la ley, un hombre docto, entendido en la enseñanza, en la palabra, en todo. Pero en el momento en que Jesús está hablando con él y él está haciendo preguntas, lo que Jesús le dice es: Nicodemo, lo que se requiere es que tú nazcas de nuevo. Así que Nicodemo se sorprende y dice, bueno, probablemente Nicodemo era mucho más flaco que yo, no sé. Pero de cualquier manera, no, Nicodemo se sorprende y dice, ¿podré yo de nuevo entrar en el vientre de mi mamá? Nicodemo sin entender de lo que Jesús está hablando, y Jesús le dice, no, tú no has entendido nada. Yo no te estoy hablando de que nazcas de nuevo del cuerpo, del vientre de tu mamá. Te estoy diciendo que si quieres el reino de los cielos necesitas nacer de nuevo del agua y del espíritu. Él está diciendo, si tú quieres entrar al reino del Señor y quieres ser parte de este nuevo pacto que yo he establecido, tú tienes que experimentar lo que se llama la regeneración. Es el nuevo nacimiento. De manera que estamos hablando de que el nuevo pacto incluye un proceso de transformación, incluye un proceso de nuevo nacimiento, donde usted comienza a vivir la vida de Cristo y no la vida suya. Eso es lo que dice Pablo cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Sabes que la palabra en el original que se usa en este texto, la palabra que Pablo usa, es Cristo vistiéndose de nosotros? Es como que Cristo tomara tu cuerpo, se metiera dentro de ti, y ahora no estás viviendo tú tu propia vida, sino que está viviendo Cristo su vida con el cuerpo tuyo. ¿Me siguen? Eso implica que el nuevo pacto, la regeneración, el nuevo nacimiento, no tiene que ver con que usted continúe viviendo su vida, sus sueños, sus deseos, sus anhelos, sus planes, y añada a Cristo a usted. Eso no es nuevo nacimiento. Es muy fácil hacer una oración. Es muy fácil seguir viviendo nuestra vida, haciendo nuestros planes, soñando nuestros sueños, ir a todos los sitios que queremos y añadir a Dios a nosotros. Quiero que sepas que eso no es nuevo nacimiento. Eso no es regeneración. Regeneración y nuevo nacimiento es lo que dice Pablo. Ahora no vivo yo, sino que vive la vida de Cristo. La persona de Cristo vive dentro de mí. O sea que voy a soñar los sueños de Dios, voy a pensar los pensamientos de Dios, voy a hablar las palabras de Dios, voy a actuar de la manera que Dios actúa, voy a caminar de la manera que Dios lo hace, voy a hacer lo que Dios está esperando de mí. Nuevo nacimiento no es vivir mi vida con Cristo. Nuevo nacimiento es morir yo para que Cristo viva en mí. Así que Dios está diciendo, la primera cosa que les prometo dentro de este nuevo pacto es que ustedes van a ser regenerados. Voy a producir dentro de ustedes lo que se llama nuevo nacimiento. Segunda cosa, Dios dice, les voy a dar un perdón completo de los pecados. Oh, alabado sea el nombre del Señor, esto es emocionante. Dios dice, les voy a dar perdón completo de los pecados. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos caminando, pero todavía sentimos la condenación, sentimos el peso, la carga de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer, del pecado que nos asedia. Y lo que pasa en la Escritura es impresionante, porque la Biblia declara que en el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí Él estaba entregando su espíritu con sus manos y sus pies colgados en aquella cruz. Y en aquel momento dice la palabra que Él venció, puso a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero en ese momento ocurrió algo importante. Dice la Biblia que Jesús tomó el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Saben lo que eso significa? El acta de los decretos está hablando como si fuera un acta, un escrito, un documento donde Satanás escribió todo lo que tú hiciste, todo tu pecado, toda tu maldad, todo lo que hiciste para deshonrar al Señor, todo lo que hiciste para romper la ley de Dios. Ahí estaba escrito en un acta, en un decreto, en un documento
documento, en una cosa. Dice la palabra que en el momento en que Cristo estaba siendo colgado en la cruz del Calvario, Él estaba exponiendo los principados y las potestades. Y hay un orden aquí, porque tú no puedes ser completamente libre sin antes Jesús expusiera y tuviera victoria sobre los principados y las potestades. Porque son los principados y las potestades las que traen ese pensamiento a tu mente, que vienen a recordar lo que hiciste, que vienen a condenarte por tu pecado, que vienen a mantenerte esclavo de la condenación del pecado. Así que lo primero que Jesús hace es triunfar sobre ellos y exponerlos a ellos. Y después dice la palabra que Él agarra el acta de los decretos, la que nos era contraria, la que habían escrito en tu contra. Todo lo que está escrito allí que dice que eres un fornicario, eres un idólatra, eres un mentiroso, eres un ladrón. Todo eso que estaba escrito, eres un maltratador, lo que sea que estuviera escrito allí. Dice la palabra que Jesús lo tomó en aquella cruz triunfando sobre ellos. Dice que Él los desbarató, el acta de los decretos. Dice que la tiró al fondo de la mar y que nunca más se acordó de ellos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Quiero que sepas que eso tiene implicaciones muy profundas, porque la palabra dice que al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Oh, todos esos pensamientos que vienen a tu mente, eso no es del Señor, eso no representa a Dios, esa no es la intención del Señor. Yo recuerdo, teníamos una pastora amiga que decía que Dios no era abuso. ¿Te acuerdas de eso? Decía que Dios no era abuso. Dios no se metía en el fondo de la mar para recuperar los pecados que ya hiciste. Toda esa pantalla que hemos tenido en nuestra mente que dice que al final de los tiempos, cuando estemos en el juicio final, va a haber una pantalla mostrando todos nuestros pecados, todo lo que hicimos mal. Escúchame, eso no tiene nada que ver con lo que Dios habla de sí mismo. La palabra dice que Él los toma y se olvida de ellos, los borra, los tira, los clavó en aquella cruz. La pantalla va a estar para aquellos que no honraron al Señor, que no quisieron al Señor, que no sirvieron al Señor, que no amaron al Señor. Aquellos que no reconocieron a Dios como su Dios. Ahí Él les va a mostrar la pantallita y les va a decir: mira, yo te mandé mil barquitas para que tú vinieras a mí y no quisiste. Tú fuiste un pecador y no quisiste entrar. Ahí va a estar la pantallita. Pero aquellos que han sido redimidos, que han nacido de nuevo, que han experimentado la regeneración, escúchame, no hay pantallita para ti, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. La pantallita para ti es la pantallita de la honra, de la gracia, de la misericordia, de la bendición, de las coronas que van a ser derramadas y establecidas en la cabeza de aquellos que aman al Señor, que dice la palabra que después tomaremos aquellas coronas y las pondremos a sus pies y diremos al que está sentado en el trono, al Cordero: a Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Perdón completo de los pecados implica que ya Él perdonó lo que hiciste, lo que estás haciendo ahora mismo y lo que vas a hacer mañana. Alguien dice: no, ¿cómo puede ser? No, es que Él murió de una vez y para siempre. Él te perdonó. Tú y yo no somos salvos por lo bien que nos portamos, somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios extendido hacia nosotros. No se trata de ti ni de mí ni de cuán buenos somos, se trata de que Él es bueno, no de que nosotros somos buenos. Y quiero que me escuches muy bien. Lo que estoy predicando esta mañana no es para que tú tengas toda la licencia del mundo para hacer lo que tú quieras. Obviamente hemos pensado, ¿no? Es más fácil vivir en la gracia porque recibimos perdón de nuestros pecados. Siempre digo lo contrario. Es más difícil porque ahora la medida es el corazón. Quiero que entiendas algo muy claro en la palabra. Alguien dijo en una ocasión que la gracia no es el permiso para pecar, la gracia es el poder para no pecar. Porque alguien que vive bajo la gracia, lleno de la presencia del Espíritu Santo, viviendo en el temor del Señor, cuando la tentación venga, cuando el pecado venga, usted lo que va a hacer es correr hacia el otro lado, porque usted no está esperando la oportunidad para pecar o para hacer lo que usted quiera. Usted está viviendo su vida sometida al Señor, en el temor del Señor, lleno del Señor, buscando la presencia del Señor. Así que esto no se trata de que ahora tenemos gracia y que podemos pecar y que no nos pasa nada, no. Aquellos que han recibido la gracia y que viven llenos del Señor y que entienden las promesas del nuevo pacto, lo que hacen es vivir en santidad, en integridad, llenarse de la presencia del Señor, buscar a Dios cada mañana, vivir en temor. Y cuando viene el pecado, la maldad, la tentación, usted corre a la otra esquina. Porque en su corazón está el deseo de agradar al Señor y de vivir para Él. No de hacer lo que usted quiera y que Él le perdone después.
Si su corazón está lleno de hacer lo que usted quiere y después depender de la gracia, usted no ha experimentado el nuevo nacimiento. Usted no ha experimentado la regeneración. Porque los que han experimentado el nuevo nacimiento y la regeneración no están esperando la oportunidad para pecar. Están esperando la oportunidad para amar al Señor, para servir al Señor, para llenarse de Dios, para vivir en comunión. Alabado sea Dios. Promesas de este nuevo pacto. Dios nos promete una regeneración, nuevo nacimiento. Nos promete perdón completo de nuestros pecados. Y nos promete algo hermoso, que es el conocimiento íntimo de Dios. Dice la palabra, ninguno tendrá que enseñarle nada a su compañero porque yo mismo les enseñaré. Yo pondré mi ley en su mente y en su corazón. Ustedes no necesitarán ir por ahí escuchando fariseos, sacerdotes, maestros, ley, aprendiéndose la ley. Ustedes necesitan entender que cuando Cristo murió, porque es Cristo el fundamento de este pacto, de este nuevo pacto, todo lo que pasa en este nuevo pacto se fundamenta y se establece en la persona de Cristo y en el sacrificio de Cristo. Y lo que la palabra del Señor establece es que en el momento donde Cristo expiró y entregó su espíritu, dijo: consumado es, ya todo está acabado, todo está terminado, ya hice la obra completa. La palabra dice que Él entrega su espíritu. En el momento en que Él entrega su espíritu, era la hora novena, eran las 3 de la tarde. El cielo entero, la tierra entera se llena de oscuridad. Y en ese momento dice la palabra que hubo un gran terremoto y el velo del templo, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el sitio donde algunos podían entrar, al sitio donde uno solo podía entrar, dice la palabra que se rasgó en dos, se picó a la mitad. Pero quiero que sepas que hay algo muy importante en esto, porque dice la Biblia que se rompió de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y lo interesante de esto es que este velo no era una cortina como esas que nosotros tenemos quizás en el baño o en la en una ventana de la sala o en algún sitio. No era una cortinita, era un velo que tomaba alrededor de 10 años de construir. Era un velo espeso, ancho, gigantesco de grande, que tomaba mucho esfuerzo, muchos levitas, mucho tiempo de construcción, porque era una cosa gigantesca. O sea que eso no se rompía tan fácil, eso no se rompía alándolo, eso no se desgastaba tan pronto. Tomaba mucho tiempo para que eso se rompiera. Y dice la palabra que en un segundo, en un momento, cuando Cristo entregó su espíritu, ese velo se rompió en dos. Porque ese velo era lo que separaba el espacio de donde la gente podía estar al espacio donde la presencia del Señor estaba. Ese espacio separaba el lugar donde la gente podía vivir en paz al sitio donde la gloria de Dios estaba en el arca del pacto. Es una cosa impresionante, porque todo lo que está pasando en medio de este escenario es que Dios ahora está rompiendo, está quitando toda esa separación y está abriendo un espacio completo, perfecto, para que usted y yo, todos nosotros, podamos tener acceso, dice el autor de Hebreos, al trono de la gracia. Podamos entrar y hallar gracia para el oportuno socorro de nuestras almas. Podamos tener acceso a la presencia del Señor y podamos tener comunión y relación íntima con Él. Es una cosa hermosa. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que la mayoría de nosotros podemos entrar a ese lugar, pero no entramos. El mayor problema de esto es que nosotros todos tenemos acceso a ese sitio, que quiero que sepas que no es un sitio físico, se refiere a un sitio espiritual. Porque la Biblia dice que ahora ese tabernáculo es Jesús. Así que donde quiera que tú estés, ahí está su presencia. Así que el lugar santísimo no se refiere a un sitio que hay que entrar. El lugar santísimo no es el templo, no es el altar, no es el lugar donde nosotros venimos y nos congregamos. No se trata de que cuando usted viene a este lugar usted siente al Señor y cuando se va siente cualquier otra cosa. El lugar santísimo no se refiere a un lugar físico, se refiere a un lugar espiritual. De manera que el lugar santísimo puede ser tu carro, puede ser tu trabajo, puede ser tu casa. El lugar santísimo puede ser cualquier sitio donde tú estés. Porque se trata de una condición espiritual. Dice la palabra que ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo en Dios. Es un lugar espiritual en el que estamos sentados y en el que habitamos. Si usted necesita estar afuera y entrar,
entonces tampoco ha experimentado el nuevo nacimiento y la regeneración. Porque la gente que experimenta nuevo nacimiento y regeneración y viven de acuerdo al pacto nuevo y mejor que Dios estableció, ahora dice la palabra que están sentados junto a Cristo en lugares celestiales. Uy, ahí se acabaron los amenes ya. La realidad es que todos tenemos la oportunidad para entrar a ese lugar, para habitar en ese lugar, para vivir en ese lugar. Pero sí, requiere sacrificio, requiere precio. Y requiere porque no hay que matar un cordero, pero tenemos que matarnos a nosotros mismos en el altar de sacrificio. Porque ahora como Cristo fue entregado, nosotros tenemos que ser entregados. Por eso dice que nosotros llevamos nuestra cruz y nosotros completamos su sufrimiento y nosotros somos entregados nosotros mismos como sacrificios vivos. Eso es lo que dice Pablo. Preséntense ustedes como sacrificios vivos, que ese será vuestro culto racional. Así que ahora la demanda del Señor no es que matemos un macho cabrío, es que usted se presente a usted mismo como un sacrificio delante del Señor. Y eso es más complicado. Es más fácil matar un animal que matarnos a nosotros mismos. Es más fácil pagar el dinero que sea. Por eso es que hay tanta idolatría. Porque la gente prefiere pagar las gallinas y el carnero. Y es más fácil pagar lo que tiene que ver con algo externo que no nos toca a nosotros, a entregarnos nosotros mismos en el altar de sacrificio. Pero quiero que sepas que esa es la única manera de poder vivir bajo la promesa de este nuevo pacto. Es cuando usted se mata a usted mismo. Porque la Biblia dice que a Jesús nadie le quitó la vida. Él la entregó y la volvió a tomar. De manera que la expectativa más alta del Señor no es quitarte tu vida, es que tú mismo la entregues. Viste que siempre decimos que hay gente que viene al Señor por amor o por dolor, ¿no? Y Dios va a usar cualquier oportunidad para acercarse a ti, para acercarte a ti a Él. Pero el deseo del corazón del Señor no es tener que forzarte a tener una comunión, es que tú entregues tu propia vida en sacrificio. Señor, yo me entrego a ti porque este es mi mayor anhelo, porque este es mi mayor deseo, porque tu presencia es lo que más anhelo. Es entregar tu propia vida en sacrificio delante del Señor. Comunión íntima. La última cosa que está dentro de este paquete tiene que ver con una seguridad de un pacto inquebrantable. Hablamos de eso ya un poco cuando entendimos a la persona de Cristo. Así que entendemos que Dios está estableciendo un pacto que es nuevo, un pacto que es mejor, un pacto que nos incluye, y este pacto tiene promesas puntuales. Hablamos de 4 cosas: regeneración, que es el nuevo nacimiento, el perdón completo de los pecados, la comunión íntima y la seguridad de un pacto inquebrantable. Quiero leerte un texto que está en Deuteronomio, porque quiero que entremos a entender cuál es la señal de este nuevo pacto. Deuteronomio capítulo 10. Amén. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Pero no estamos leyendo Deuteronomio nosotros. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni
toma cohecho. Déjeme dejarlo ahí. Déjame leer un texto, por favor, Romanos capítulo 2, para que podamos ver la otra cara de esta moneda en el nuevo pacto. Romanos capítulo 2, versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Oh, pero ahora estamos mal. En Deuteronomio está diciendo Moisés que la circuncisión que importa es la del corazón. Y ahora Pablo está diciendo en Romanos que si circuncidas y no guardas la ley, de nada sirve. Pues en verdad la circuncisión que aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Se trastornó esto aquí ahora. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Dice Pablo, si hay alguien aquí que es incircunciso, pero guarda las obras de la ley, esas obras no le van a ser tomadas como si estuviera circuncidado. Está preguntando. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahora Pablo explicó esto. Ahora Pablo lo explicó. Ahora dice Pablo, el que es incircunciso en su cuerpo, pero que guarda la ley y que vive de acuerdo a la ley, va a condenar a aquel que sí tiene la circuncisión en su cuerpo, pero que se pasa la vida transgrediendo la ley. Pues no es judío, versículo 28, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y ahora llegamos al pollo del arroz con pollo, versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la de él. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Alabado sea el Señor. Quiero que sepas que desde el libro de Deuteronomio se conoce como el libro de la segunda ley. Estaba Moisés a punto de morir, ya habían pasado los 40 años y en medio de ese escenario Moisés comienza a volver a repetirle al pueblo toda la ley y todo lo que había aprendido antes. Así que Deuteronomio es una repetición de toda la ley que ya había sido dada, y en medio de esa repetición, de esa estructura, de esa enseñanza, Dios está diciendo que el anhelo mayor de su corazón y que el deseo mayor de su corazón no era que ellos circuncidaran su cuerpo, sino que ellos circuncidaran su corazón. Quiero que entiendas esto. En medio de este escenario, en medio de esta atmósfera de ley, el cumplimiento de la ley y la circuncisión en el cuerpo era como una limpieza de conciencia. Pero eso no tenía la capacidad para satisfacer el deseo del corazón del Señor. Una cosa es que el pueblo cumpliera la ley, que dice la palabra que era sombra de lo que había de venir. La ley era una sombra, el tabernáculo era una sombra, los sacrificios eran una sombra, porque no era la intención primaria del Señor, eran un modelo de lo que iba a pasar con Cristo después. De manera que todo lo que el Señor está diciendo es, ustedes cumplen la ley, ustedes se circuncidan el cuerpo, ustedes matan todos los corderos del mundo, con eso se limpian su conciencia y quedan bien con la exigencia de ese pacto viejo. Pero aún dentro del pacto viejo, Dios está diciendo, el deseo mayor de mi corazón no es que ustedes se circunciden el cuerpo, es que ustedes circunciden el corazón. Así que llega Pablo ahora, en medio de este nuevo pacto, de este nuevo testamento, de esta nueva temporada, donde Dios está estableciendo algo nuevo y lo establece con toda certeza y con toda claridad. Y dice, esto no se trata de circuncidar el cuerpo, esto se trata de circuncidar el corazón. Así que ahora tenemos un Dios que está haciendo un pacto que es nuevo y un pacto que es mejor. Un pacto que tiene promesas y que tiene bendiciones. Y un pacto que exige una señal. Y esa señal no es física, esa señal es interior. Es la señal de la circuncisión del corazón.
Así que estamos llegando al momento donde viene la pregunta que es prácticamente obligada. ¿De qué se trata la circuncisión del corazón? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de circuncidar el corazón? ¿Qué cosa es circuncidar el corazón? Hay dos cosas puntuales aquí que quiero poner en tu corazón. Te prometo que ya voy a terminar. Sabes que mientras nosotros vamos caminando, vamos viviendo, nuestra vida y nuestro corazón se va llenando de diferentes capas que empiezan a rodear nuestro corazón. Nos llenamos de un montón de semillas que empiezan a crecer, semillas que no fueron plantadas por el Señor y que no representan la imagen de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿es correcto? Pero lo interesante es que muchas veces nosotros hemos pensado que la imagen y la semejanza de Dios se refiere a una forma física, como que nosotros tenemos cabeza porque Dios tiene una cabeza, y tenemos mano porque Dios tiene una mano. Y bueno, ahí es cuando yo me pregunto, ¿de qué tamaño sería la mano de Dios? ¿Te imaginas eso? Dice la palabra, la mano de Dios me tocó. Los ojos de Dios rodean la tierra. ¿De qué tamaño serían los ojos de Dios? Quiero que entiendas que esto no es nada más que una expresión metafórica que tiene un nombre muy complejo en teología. Se llama antropoformismo. Y eso implica que Dios toma una característica que nosotros los humanos podemos entender para poder asimilar más o menos lo que Él nos está tratando de decir. Porque de otra manera no lo entenderíamos. Lo que Dios está tratando de expresar cuando dice los ojos de Jehová rodean la tierra es que Él está pendiente a la tierra, que Él está prestando atención, pero no es que Dios tiene un ojo físico mirando todo. Porque la imagen y la semejanza nuestra de Dios no se refiere a una imagen física, se refiere a una imagen espiritual. Está hablando del carácter, de la moralidad, de la esencia de Dios en mí. ¿Me siguen? Amén. Y viene Jesús en el Nuevo Testamento y dice, mi Padre arrancará toda semilla que Él no plantó. Así que yo recibo una imagen y una semejanza que tiene que ver con el carácter, la moral, la esencia de Dios, pero una imagen que a medida de que vamos caminando por esta vida se va corrompiendo, se va desgastando, se va mezclando. Y ahora viene Jesús a decir, hay una promesa, y es que mi Padre va a arrancar esas semillas que no fueron plantadas por Él. Esas cosas que están dentro de tu corazón que no representan ni la imagen ni la semejanza de Dios, hay una promesa de que Él va a meter su mano y las va a arrancar. ¿Sabes qué significa circuncidar el corazón? Que nuestro corazón se va llenando de capas duras que nos empiezan a proteger de falta de perdón, de amargura, de rencor, de odio, de resentimiento, de pecado, de temor. Nuestro corazón se empieza a llenar de un montón de cosas alrededor, que son semillas que no fueron plantadas por el Señor, que son cosas que no representan la imagen de Dios. Y ahora tenemos un corazón mezclado, un corazón que carga una imagen mezclada, no pura. Y Dios dice, la señal del pacto nuevo que estoy haciendo es que yo voy a agarrar sus corazones, los que me lo den, porque esto no es obligado. El Señor no te va a forzar, Él no va a arrancar tu corazón a la fuerza. Dice la palabra que Él está tocando la puerta y llama. Y el que oye su voz y abre la puerta, Él entra y cena con Él. Así que la circuncisión del corazón ocurre con aquellos que anhelan la transformación del nuevo nacimiento. Y ocurre con aquellos que se rinden delante de Él y que entregan su corazón en las manos del Señor. Los que exponen su corazón al Señor. Dice la palabra que Él va a tomar tu corazón y lo va a circuncidar. Imagínatelo, no sé, yo me imagino muchas cosas en mi cabeza. Quizás te lo puedes imaginar de alguna manera.
El Señor tomando tu corazón con todo ese montón de capas duras, con todo ese montón de raíces, con todo ese montón de semillas, con todo ese montón de cosas que no los representan a Él. Y Dios comienza a agarrar un cuchillo, comienza a cortar todo eso alrededor tuyo. ¿Sabes qué nos pasa? Que preferimos quedarnos con todo eso adentro a tener que exponernos al dolor de la circuncisión. Porque la circuncisión duele. A los hombres humanamente le dolía. Pero Dios está diciendo, ¿dónde están aquellos que tienen su corazón mezclado y que quieren entregarlo a mí? Yo estoy listo para circuncidarlos. Voy a leer un último texto. Yo quiero que presten mucha atención conmigo, porque estoy seguro que hay algo aquí que el Señor nos va a hablar. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 7, dice la palabra: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita diga esa palabra más fuerte, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabes que hay otros textos que tienen una información muy parecida a esta y que usan otras palabras? Dice la palabra maldad, por ejemplo. Pero cuando Dios está hablando al pueblo en este texto puntual, que está hablando del pacto renovado y está hablando en el contexto después de que Moisés baja del Sinaí con las tablas y se encuentra el pueblo allí con el becerro de oro. Moisés tira las tablas y las rompe, vuelve a subir al monte, Dios renueva el pacto, vuelve a escribir las tablas de la ley, y en medio de este contexto Dios da esta palabra y Dios dice que Él va a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A mí me llamó mucho la atención esta palabra y empecé a rumiarla un poquito, a tratar de entender de qué estaba hablando el Señor en este texto. Y sabes que hay otros textos donde usa la palabra maldad, y la palabra maldad obviamente se está refiriendo a las cosas malas que hacemos, o sea, a los pecados que cometemos, a todas las cosas externas que pasan a nuestro alrededor. Maldad tiene que ver con pecado, tiene que ver con las veces que transgredimos la ley. Pero Éxodo capítulo 34, Dios no está usando la palabra maldad, Dios usa la palabra iniquidad. La palabra iniquidad, quiero que sepas que la forma en que se traduce desde el original no está hablando de algo malo que hacemos externamente, está hablando de algo que amamos en nuestro corazón, aunque no lo estemos practicando. Sígame por un momento, lo voy a explicar de nuevo. Esto se refiere a las cosas que aunque no las estamos practicando afuera, las amamos adentro. Las cosas que aunque no las hacemos afuera, si tuviéramos la oportunidad de hacerlas, las haríamos. Las cosas que no las practicamos, pero en nuestro corazón, ahí en lo más profundo que nadie sabe, las deseamos. Eso es iniquidad. No se refiere al pecado que practicas. Quizás no eres un borracho, pero si te ponen la copita delante, ahí la agarras enseguida porque lo deseas. Quizás no estás practicando adulterio, pero tú sabes dentro de ti que si tienes la oportunidad, lo haces. O te encantaría hacerlo. Eso es iniquidad. No lo que estoy practicando afuera, sino lo que mi corazón desea, lo que estoy amando adentro. Se puso muy serio esto ahora. Esto habla de amores mezclados. Esto me habla de gente que ama al Señor, pero ama un montón de cosas más. Y Dios está diciendo, el nuevo pacto
la circuncisión del corazón. Yo voy a tomar tus amores y los voy a cambiar. Porque la señal del nuevo pacto, la señal de un pueblo que vive bajo pacto, es un pueblo que me ama a mí, solamente a mí. La señal del pueblo que está bajo pacto, que ha experimentado nuevo nacimiento, que entiende de lo que esto se trata y que recibe las promesas, es que no estás mezclando tu corazón con un montón de cosas. Es que no estás esperando la oportunidad para irte detrás de tus deseos. Es que estás amando al Señor, viviendo para Él, amándole a Él, cambiando todos tus amores y poniendo a Dios en el centro y en el único espacio de tu corazón. Ponte de pie, por favor. Ya voy a terminar, pues. Dios está estableciendo un pacto que es nuevo, un pacto que es mejor, un pacto que nos incluye, un pacto que está lleno de promesas. Y la señal de este pacto es circuncisión, pero no circuncisión afuera, circuncisión adentro. Dios está diciendo, yo estoy esperando que ustedes circunciden sus corazones. El llamado, el desafío, lo que les estoy pidiendo que haga, la señal de que ustedes viven bajo este pacto, que están experimentando este pacto, es que circunciden su corazón, es que tomen todo eso de lo que su corazón se ha llenado, todas esas capas que no representan mi imagen, mi semejanza, mi presencia, todas esas semillas que son semillas que no las planté yo, que sean circuncidadas, que sean arrancadas. Todos esos amores mezclados, todas esas cosas que amamos que no son el Señor, todas esas cosas de las que nos hemos llenado que no son el Señor, todos esos pecados que amamos que no son del Señor, todo eso que estamos esperando y si tuviéramos la oportunidad de hacerlo, hacemos. El Señor está diciendo, un pueblo circuncidado de corazón es un pueblo que me ama a mí y no ama nada más. Oh, alabado sea Dios. Cierra tus ojos, por favor. Yo te voy a invitar a que te tomes un momento para permitir al Espíritu Santo que explore tu corazón adentro. Tómate un momento y permítele al Espíritu Santo que explore tu corazón adentro. Te lo dije hace un rato, esto no es forzado, esto no es obligado. Él no se va a meter adentro si no quieres. Él no va a arrancar algo que tú no quieras que le arranque. Él no va a tocar una llaga que tú no quieras que Él no toque. Él no va a sanar algo que tú no tengas la expectativa de que Él sane. Él no va a cambiar tu corazón y te va a quitar el corazón de piedra si tú no lo anhelas. Pero Él está diciendo, oh, yo anhelo un pueblo que viva bajo pacto. Un pueblo que entienda que al cruzar el Jordán se abre una temporada de guerra y es imposible sobrevivir a las presiones de este mundo con el corazón mezclado. Es imposible que tus deseos no se mezclen si tu corazón no está circuncidado. Y es el Señor diciendo, yo estoy haciendo un llamado a mi iglesia, a mi pueblo, a los que son míos, a los que escuchan mi voz, a los que han decidido vivir bajo pacto. Yo les estoy llamando para que circunciden su corazón, para que se rompan en mis manos. Tómate un momento y deja que el Espíritu del Señor explore tu corazón en esta mañana. Pregúntale, Señor, ¿habrá algo que estoy amando que no eres tú? Oh, su presencia está aquí. ¿Habrá algo que estoy amando que no eres tú? ¿Será que mi corazón se ha llenado de semillas que no fueron plantadas por ti? Aleluya. Qué hermosa su presencia.